Bueno, este video es realizado por Juan Sebastián Estrada, Sebastián Ospina y José Urrego. En el video vamos a explicar brevemente cómo funciona el modelo de corte de carretera. Bueno, primero vamos a explicar el objetivo de este modelo. El objetivo de este modelo es que una carretera se ejecute en el menor tiempo posible, ¿cierto? Para esto, vamos a suponer que la función de cargar volquetas nunca va a parar, o sea, la retroexcavadora siempre está parando volquetas constantemente, ¿cierto? Cargando volquetas constantemente. Entonces, en el modelo hay dos sistemas de espera. El primer sistema de espera es cuando las volquetas salen de ser cargadas y llegan a la zona de depósito, tienen que hacer fila para poder estas descargarse. El segundo sistema de espera que tenemos es cuando las volquetas regresan ya vacías de nuevo hasta el sitio de carga y deben de hacer fila nuevamente para ser atendidas. El objetivo, como lo dije, es ser lo más eficiente. Entonces vamos a suponer que la flota de volquetas es toda igual. Todas las volquetas tienen la misma capacidad. Eh, Las dos máquinas que estamos trabajando son una retroexcavadora en la zona de corte y un bulldozer que va extendiendo el material en la zona de depósito. Suponemos que trabaja 24 horas, que el sistema trabaja 24 horas. Solamente hay cortes, no hay llenos en este modelo. Eh, bueno, voy a explicar. Entonces, el usuario lo primero que debe hacer es ingresar estos parámetros, ¿cierto? Volumen a excavar en el sitio, factor de expansión del suelo, capacidad de la volqueta en metros cúbicos, recordemos que todas son iguales, distancia entre la zona de depósito y el corte, velocidad de la volqueta cargada a kilómetros por hora, velocidad de la volqueta vacía, también en kilómetros por hora, capacidad del balde con material suelto, tiempo de corte segundos, tiempo de giro segundos, tiempo de descargue segundos, tiempo de giro vacío en segundos, la eficiencia de esta entre 0 y 1 y el tiempo de aproximación en segundos. Para el bulldozer simplemente vamos a poner el rendimiento. Vamos a decir que el bulldozer puede extender 3 metros cúbicos por minuto, ¿cierto? Y el tiempo de aproximación al sitio de descarga. Ya con estos datos el programa va y calcula las respectivas velocidades y tiempos que se demora. Ya va a mostrar esto. Es importante aclarar que las únicas celdas que se pueden modificar son estas, las que tienen este color y las que están acá, las que acabo de leer que el usuario puede ingresar el, puede cambiar los valores. Ya después el programa, teniendo en cuenta esto, como calcula el volumen a excavar, que simplemente es el volumen en sitio por el factor de expansión, ¿cierto? Eh, Calcula la duración del transporte de la volqueta cargada, el tiempo de la volqueta cargada más el tiempo de aproximación. Ya el programa calcula tiempo de descarga volqueta más extensión de bulldozer más tiempo de aproximación. El programa calcula duración de transporte de volqueta vacía. Y ya, eso es lo que calcula el programa con estas variables. Ya después de tener definidas todas estas variables, el programa va y hace los cálculos para encontrar el número de volquetas que es suficiente. Antes de esto voy a explicar cómo se hacen estos cálculos. Eh, Tratamos de meter un aleatorio, ¿cierto? Que todas las variables funcionan con una distribución normal, con una media, que la media es el valor encontrado, por ejemplo, para esta duración de transporte de volqueta, la volqueta cargada, la media es 3 y la desviación estándar pusimos que fuera el 10% de la media. Y así se trabajó con todas las variables, como se puede ver a continuación en las columnas que están ocultas. Entonces, por ejemplo, acá, como en Excel hay un problema es que cada que uno hunde una letra o hace alguna operación matemática, esta, las celdas se recalculan, las del tiempo de despacho volqueta cargada, que son unos números aleatorios, como lo expliqué con inversa normal, entre el tiempo del ciclo de la carga volqueta, más aproximación y todo esto, es un aleatorio, ¿cierto? Con esta media y con una desviación estándar. Entonces lo que nosotros hicimos es crear una macro, que la macro lo que hace es que va y copia esta columna y la pega acá como si fueran valores.
Entonces ya luego que la pega acá como si fueran valores, ya eso nunca más se va a mover y no nos va a dañar los tiempos. Bueno, entonces después esta columna de tiempos es esta misma, esos tiempos acá que ya se habían copiado, simplemente ¿qué hace? Pone el tiempo y evalúa si para ese tiempo y cumpliendo dos condiciones eh, hay éxito o no hay éxito con esa cantidad de volquetas. Me explico. En este ejemplo tenemos que vamos a excavar 650 metros cúbicos con 4 volquetas, ¿cierto? Entonces, inmediatamente el tiempo empieza a correr. Cada ese tiempo van a soltar una volqueta cargada, van a voltar una volqueta cargada. Y el tiempo de las volquetas disponibles empiezan a disminuir a medida que ellas van llegando en la fila, ¿cierto? Y también aumentan cuando ellas empiezan a llegar a la fila. Entonces, por ejemplo, en este momento llega 3 2 1 y luego es constante, cada llegando de a volqueta, de a volqueta, de a volqueta, porque ellas van saliendo ya de la zona de descargue, que es lo ideal, que no tengamos volquetas por ahí paradas esperando. Entonces esta baja, baja, baja y evalúa el tiempo y dice éxito o fracaso. Éxito es cuando con el número de, cuando alcanza a hacer todo, pues el volumen extraído es mayor al volumen que se necesita, ¿cierto? Entonces en este caso, en la última volqueta, en el acumulado, saca 656 metros cúbicos y necesitan sacar 650. Fracaso sería que el número de volquetas llegue a ser igual a cero, porque si es igual a cero, el sistema le va a tocar parar, el servidor le va a tocar esperando, que en este caso es la retro, y es lo que no queremos, porque queremos que el sistema sea lo más eficiente posible y la vía se acabe lo más rápido posible. Bueno, el número de volquetas disponibles ya expliqué que simplemente es el número eh, de volquetas que hay en la obra, que hay en fila, perdón, y eso tiene en cuenta las volquetas que van llegando. Ahora vamos a explicar eh, cómo se cuentan las volquetas que van llegando según ese intervalo de tiempo. Bueno, duración transporte sucede exactamente lo mismo eh, que sucedía para los tiempos, como los tiempos de duración transporte los trabajamos con una inversa, con una normal, con una distribución normal, va a suceder lo mismo en Excel. Cada que trabajamos con un número, pues que calculamos una celda, esto se va a recalcular. Entonces decidimos crear también en la misma macro que copie y pegue los valores para dejarlos quietos. Duración transporte vuelve y sucede lo mismo que ya habíamos explicado con los tiempos. Son una inversa, van avanzando normal. Luego, duración transporte con la volqueta cargada en minutos es el tiempo el tiempo de llegada a la fila 1. El tiempo de llegada a la fila 1 sería la suma del tiempo en el que sale más lo que se demora, ¿cierto? El tiempo de ingreso a descargue tiene dos condiciones. Si la fila está vacía, entra de una. Si no, el tiempo en el que la volqueta va a entrar va a ser en el tiempo en el que sale la volqueta anterior, ¿cierto? El tiempo fin descargue, aquí sucede exactamente lo mismo que ha sucedido con todos los aleatorios que tenemos que hacer. Volvemos y creamos una macro porque el tiempo de duración descargue lo hicimos con una función normal. Entonces llegamos y decimos tiempo fin descargue es la suma de tiempo ingreso al descargue más el tiempo de la duración del descargue. Luego para el transporte vacío se hace el cálculo pues de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, despejamos pues el tiempo, eh, pues eso ya se había hecho acá, ¿cierto? En duración transporte. Entonces simplemente lo que nosotros hacemos es de nuevo, creamos una media, perdón, una distribución normal, creamos una distribución normal y aplicamos la misma macro de copiar pegar para dejar los valores quietos acá. Entonces ya, por ejemplo, la duración del transporte se demoraba 2.25 minutos, entonces con la distribución normal se van a demorar 2, 2,2, 2,3, que eso es realmente lo que pasa en obra. Eso no es que uno dice, se demora 2 minutos y es 2 minutos exactos, hay cierta desviación entre los datos.
Bueno, entonces el tiempo de llegada a la fila 2 va a ser el tiempo de transporte vacío más el tiempo de salida del servidor 1. Bueno, entonces apenas llegue a la fila, nos tocó crear, no, casi hago algo ahí. Nos tocó crear una macro para que contara el número de volquetas que llegan en cierto intervalo. Entonces, esta macro, que es la macro contar, ¿qué es lo que hace? Dice, va a cada rango. Entonces dice, por ejemplo, en este caso de los tiempos, entre 0 y 4.1. Si entre 0 si hay algún valor en toda esta columna, perdón, en toda esta columna, en el de tiempo de llegada de fila 2, que esté entre 0 y 4,1, poner acá el valor, pues poner sumar 1, ¿cierto? Si esa no existe, poner 0, porque quiere decir que no ha llegado. Y así va recorriendo la macro cada uno de los intervalos de tiempos entre 0 y 4,1, entre 4,1 y 8,6, y va definiendo las volquetas en qué momento van llegando. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar acá un ejercicio. Que el volumen a escala en sitio son 500 metros cúbicos, el factor de expansión son 1.3 metros, perdón, es 1.3. La capacidad de la volqueta son 8, distancia entre la zona de depósito y corte, pongamos una distancia larguita, que sean 7000 metros, velocidad de la volqueta cargada, y ya esos otros factores que ya los había mencionado anteriormente. Entonces aquí vamos a calcular si el número de volquetas es suficiente. Damos clic. Esta macro es una macro que se puede demorar, ¿cierto? Es una macro que se demora más o menos unos 2 o 3 minutos en ejecutarse, entonces voy a suspender el video. La macro se demora 2 o 3 minutos en ejecutarse porque realmente lo que hacemos es que en el ciclo de contar si en esos intervalos hay o no hay volquetas, se usan, pues el ciclo es muy grande, son 2 iteraciones cada 1000. Entonces se hacen operaciones de una matriz de 1000 por 1000 y realmente se demora. Entonces va a suspender el video. Bueno, entonces ya la macro corrió. La macro siempre es muy demorada para que tengas cuidado con eso. Entonces me dice, el número de volquetas óptimas es 10 y lo compramos en la fila. Mira que el número de volquetas va disminuyendo, 9, 8, 7, ta, 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 va disminuyendo hasta que llega un punto en el que se empieza a estabilizar, ¿cierto? Que llega a 1 y luego vuelve y sube, se estabiliza y baja así hasta que la extracción es exitosa. No voy a comentar una cosa, esta macro final, ¿cómo funciona? Pues simplemente es una macro de un ciclo que va incrementando la cantidad de volquetas, arranca en 1 y la va incrementando de 1 en 1, entonces hasta que aquí no aparezca éxito, no, pues la macro no deja de aumentar, perdón, sí, la macro no deja de aumentar en 1 la cantidad de volquetas, y cuando aparece éxito, la macro para y viene y muestra acá el número de volquetas. Eso es todo. Espero que el modelo sea útil también pues para cualquier trabajo o algo así, porque la verdad, pues matemáticamente tiene pues sentido la representación que estamos haciendo acá.